Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Bien, usted me dice bien por un modismo o porque creo que naturalmente nos sale cuando nos pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien. Y si te preguntan un poquito más, y no sé si están bien, ¿no? La verdad que estamos, y creo que lo hemos recalcado mucho estos meses, pero estamos en tiempos que no son buenos. No sé cómo ha vivido usted este tiempo. No quiero hablar de la pandemia y todo esto, sino quiero hablar de mucho más que eso. Pero te estoy preguntando, ¿cómo estás vos dentro? ¿Cómo te sentís? ¿Te has sentido apagado? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido tal vez que no estás haciendo nada? O tal vez que has menguado en tu servicio a Dios, en tus actividades. ¿Qué sentís cuando ves el mundo político? ¿Qué sentís cuando ves nuestra nación amada, las decisiones que se toman? ¿Qué sentís cuando ves el mundo en general? ¿Qué sentís? Estamos embromados, ¿no? Se está poniendo fea la cosa, se está poniendo extraña. Bueno, justamente en estos días, gracias, en estos días pensaba, y seguramente a mí me pasa como usted, veo las noticias y en ese bombardeo de información que tenemos permanentemente a través de las redes sociales, aparte a mí me gusta meterme, me gusta interiorizar y me gusta ver y me meto a veces en debates políticos y la verdad que cuando termino más cansado y cargado que al principio, ¿no? En vez de ver alguna solución o alguna luz de esperanza con respecto al mundo en el que vivimos, muchas veces salgo o enojado o desilusionado. No sé si a mí solo me pasa o le pasa a usted también. ¿Te pasa? Que a veces te da ganas de responder también ahí, escribir en el chat y decir unas cuantas cosas, pero como veíamos una imagen con Ceci de un apóstol de Estados Unidos, Chris Vallotton, y hay una foto y sale un camaleón que le está agarrando la boca a una ranita así, y él pone el Espíritu Santo, el camaleón, y la ranita pone yo queriendo dar una opinión por el chat, una opinión política por el chat, ¿no? Está en inglés. Y creo que así nos sentimos, el Espíritu Santo nos tapa la boca, mordete la boca, no digas, no comentes, porque en vez de aportar algo bueno, seguramente va a ser todo lo contrario, por lo que estamos sintiendo. Y entonces pensando todo esto, esas sensaciones y que la verdad que no se ve una esperanza hacia el futuro y a veces uno dice, ¿por qué estamos así? Y cuando parecía que algo bueno estaba surgiendo, se cae y así y vamos y venimos. ¿Y a dónde vamos? Entonces a veces me enojo. Entonces en ese enojo digo, ¿a dónde vamos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuánto de lo que hacemos aporta para un cambio verdadero? Entonces me enojo, pero después me pasa como la rana René y me acuerdo la palabra de Dios que dice en 1 de Juan 5:19, el mundo está bajo el maligno. Y ahí se me pasa, Porque dice 1 de Juan, y pueden ponerlo chicos, 1 de Juan, antes pon el título ahí, porque hoy quiero hablar sobre el sistema mundo versus, o punto y aparte, el reino de Dios. El sistema mundo. Y aquí, 1 de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios. Quiero darte dos certezas. Seguramente haya otras más hoy, pero las dos primeras. Primero, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Dice que a los que son nacidos de Dios, el maligno no les toca. Y estamos bajo su cuidado, bajo su atención. Somos hijos de Dios y somos de Él y estamos en Él. Sabemos primero que somos de Dios. Segundo, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, cuando Jesús habla del mundo, no está hablando necesariamente del planeta Tierra, sino que está hablando de un sistema de valores, corrientes filosóficas, políticas, pensamientos. Es mucho más que sistema de gobierno, es mucho más que el planeta Tierra y sus habitantes. Y la Biblia nos dice, sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? ¿El presidente tal? ¿El dictador tal? ¿Quién es el maligno? A ver los que leen la Biblia. El diablo, Satanás, literalmente. Entonces, en este sistema, te decía, yo a veces uno ve y trata y le busca la vuelta, y no quiero traerte un mensaje catastrófico, no quiero bajonearte más, te quiero hablar de una realidad. El mundo entero está bajo este sistema de gobierno que no tiene que ver o que va más allá de colores políticos o de ideología o de sistemas de gobierno. El mundo entero está bajo el dominio y el control del maligno.
A lo mejor uno me dice, Joel, para un poco. Yo vine a recibir una palabra de aliento, algo que me levante, algo que me anime de las verdades de Dios. Y vos me estás diciendo que el mundo entero está bajo el diablo. Sí, yo no te lo digo, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, el mundo entero. Por eso el mundo está como está, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahora, este sistema, entendemos que es un sistema. ¿Qué dice San Juan? Perdón, vamos a ir primero, vamos a hacer al revés. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto fue escrito hace 2000 años. Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que ha venido, tomó forma de hombre y murió en la cruz y resucitó por nosotros, no es de Dios. Porque hay gente que dice, bueno, pero todos los seres humanos somos hijos de Dios. O bueno, todas las religiones conducen a Dios, toda la espiritualidad es de Dios. No es así, la Biblia no lo dice así. Es más, dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por el contrario, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando leemos el libro de Apocalipsis nos habla del anticristo que vendrá ya con forma humana, será un ser humano que gobierne al mundo entero bajo un gobierno único, con una única moneda, con una única religión universal y con un poder total sobre toda la humanidad. Eso dice el libro de Apocalipsis, que regirá y gobernará 7 años y luego vendrá el reinado de Cristo, cuando Cristo venga con su ciudad celestial y venga su reino efectivamente y se establezca en Sión, y desde ahí gobernará a la humanidad y creará cielo nuevo y tierra nueva y todo será hecho nuevo. Y entonces sí reinaremos con Cristo, nosotros, los que hemos muerto en Él, resucitaremos con Él y reinaremos para siempre con Él, en su reino. Eso será en el futuro, está cerca. Pero lo que nos está diciendo aquí es que el espíritu del anticristo, dice, el cual ustedes han oído que viene, y yo les digo que ya está, hace 2000 años, permanece. Porque si hablamos de la voluntad de Dios y el reino de Dios, nosotros creemos que reinaremos con Cristo, pero yo pregunto, verdaderamente, ¿hoy la iglesia reina en la tierra? Sí, no. Verdaderamente y efectivamente no. El sistema de este mundo es contrario a Dios, es anticristo, porque es un espíritu que rige este mundo. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con qué partido político simpatizo yo o con qué ideología de gobierno me parece que es la mejor y ahí nos estamos peleando? Y algunos dicen, no, bueno, pero estos son los buenos y aquellos son los malos. Y el otro dice, no, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y yo siempre cuando tenemos estas discusiones yo digo, esta es la guerra de los malos contra los malos. ¿Quién es bueno? ¿Y qué sistema es 100% efectivo? Y no comete abusos, no pasa sobre el individuo o los derechos individuales o la libertad o los derechos de libertad. El mundo entero está bajo el maligno y este espíritu es el que rige y regirá en la tierra hasta la manifestación del anticristo, cuando nosotros seamos llevados, cuando venga el Señor, nos lleve a su iglesia, estaremos en las bodas del Cordero y luego volveremos con Él a reinar para siempre. Entonces ahí sí será destruido el anticristo, será el juicio, pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El Espíritu de Cristo ya está en el mundo. San Lucas capítulo 4, versículo 5. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el mundo está bajo el maligno? El mundo entero está bajo el maligno. Lo vamos a ver. Aquí tenemos la tentación de Jesús cuando Jesús se aparta al desierto, ayuna 40 días y es lleno del Espíritu Santo. Luego cuando vuelve inicia su ministerio público. Pero mientras Él está allí ayunando, el diablo se le aparece y lo tienta varias veces porque Jesús era Dios, pero también era hombre y podía ser tentado. Y en una de estas tentaciones nos cuenta que dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 5 de Lucas, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, no le muestra países, no le muestra los paisajes, no le muestra territorio, le muestra los reinos de autoridad, le muestra naciones, sistemas de gobierno. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todo este poder sobre estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, ¿por qué el diablo tenía esa carta para querer negociar con Jesús? Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y él todo el tiempo le respondía, escrito está, y le respondía con la palabra, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me pienso arrodillar ni adorarte a vos. Ahora, ¿por qué el diablo tenía ese decreto o ese título de autoridad sobre los reinos? Le dice el diablo, me han sido entregados y yo se los doy a quien quiero, porque a mí me fueron entregados y yo se los doy a quien quiero. Ahora, si vos me adoras a mí, y fue una tentación para Jesús, porque Jesús venía a morir por la humanidad y tenía que sufrir, y esto fue una tentación. Él le ofrecía el poder de toda la humanidad o sobre toda la humanidad, pero bajo su yugo. Y Jesús le dice, no, yo no he venido para esto, y ni loco te adoro a vos. La adoración que conquista reinos, ese es otro tema, pero Satanás lo tienta a Jesús de esta manera y él dice, esto me fue dado a mí. ¿Cuándo le fue entregado al diablo la autoridad sobre la tierra? Desde el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, y ellos pecan rompiendo el pacto con Dios. Dios les había dado toda autoridad a ellos sobre la tierra para que dominen, para que la administren, y era un poder legal espiritual. Ahora, cuando el hombre peca, le entrega ese poder, le delega ese poder a Satanás. Y desde entonces, Satanás rige en la tierra o gobierna en la tierra, y lo hace hasta la llegada de Cristo. Mirá lo que dice San Juan 14:30. Jesús hablando, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí y yo tengo nada en él, nada que ver con él. Pero aquí Jesús en un par de ocasiones lo nombra como el príncipe de este mundo o el que rige en este mundo. No lo nombra como el rey de este mundo, porque rey hay uno solo, rey de reyes y señor de señores hay uno solo. Pero él es un príncipe que rige en la tierra por derecho legal. Ahora, entendiendo que estamos bajo este sistema mundo. Pero ¿cómo sabemos qué es el sistema mundo? ¿Qué es el mundo? Mira, a veces entre los cristianos están estas conversaciones. No escuches esa música porque esa música es del mundo, ¿no? O esto es mundano. Y a veces nos enroscamos en discusiones tontas. Por ejemplo, la música no tiene que ver, no hay música mundana y música cristiana. Hay música. Lo que puede ser que está influenciado bajo el espíritu del mundo o el espíritu de Dios es el mensaje o el autor de esa música y el mensaje que está transmitiendo a través de esa música o los valores que se transmiten a través de esa música. Pero no hay ritmos de Dios y ritmos del diablo, ¿no? Los ritmos lentos son de Dios, el heavy metal es del diablo. Yo conozco bandas de heavy metal muy buenas y con unos mensajes impresionantes. Entonces no hay estilos, por ponerte un ejemplo, y así en muchas cosas. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. A lo largo de los siglos, los cristianos, muchos de ellos entendían esto como que había que salir del mundo, había que aislarse del mundo, no estar en el mundo, porque si el mundo está gobernado por el diablo, nosotros tenemos que salir de aquí, tenemos que huir. Entonces se construían monasterios como grandes castillos en lugares alejados y hacían votos de silencio, votos de pobreza, de un montón de cosas, y ellos pensaban que se santificaban porque se aislaban del mundo para no contaminarse con el mundo. Nada más lejos de lo que Jesús nos mandó a hacer, que luego lo vamos a leer. Pero claro, ellos leían San Juan, 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando de aquellos que aman este sistema humanista, diabólico. En otros siglos se creía, aunque no era así en la práctica, pero se creía en la teocracia, ¿no? El gobierno de Dios, y todo giraba en torno a Dios, la concepción del universo, del mundo. Hoy estamos en un posmodernismo donde no hay una verdad absoluta, todo es relativo, donde el centro es el hombre, el ser humano, en un humanismo total, donde todo lo que el hombre hace y percibe es en pos de sí mismo, no en algo más trascendental o espiritual, sino en sí mismo, en satisfacer sus deseos, sus necesidades, lo que quiere. Porque mire, el sistema está hecho para satisfacer tus deseos y los míos, ¿sí o no? Entonces ahí estamos. Y el consumismo es así. Tenemos este aparatito que no, tengo el 5, no, ya salió el 6, yo voy por el 15 y yo estoy en él y me empiezo a poner mal, y como decía uno, ¿no? Estoy esperando que salga el iPhone 12 para que baje el 10 para que yo me pueda comprar el 6. Y corriendo la de atrás, o sea, y te crean una necesidad de algo que no
no necesariamente lo necesitas, pero todo es más fácil hoy a través de la tecnología, ¿sí o no? ¿Sí o no? El auto, hay autos que vos vas, le ponés la velocidad crucero en la ruta, ni siquiera tenés que apretar el acelerador. Y todo está hecho para nuestra comodidad, nuestro confort. Vivimos en un sistema de confort en el cual siempre queremos más y queremos estar mejor y queremos menor esfuerzo y mayor ganancia. Y satisfacer nuestros deseos a como dé lugar y como sea y a cualquier costa y no importan las consecuencias. Entonces, cuando Jesús dice no amen al mundo, está hablando del sistema de valores, de pensamiento, de influencia, porque eso tiene un principio espiritual, diabólico, porque recuerda, el mundo entero está bajo el maligno y hay cosas que nosotros decimos, bueno, pero no es tan malo y nos gusta, cosas que nos gustan de ese sistema, porque son lindas para nosotros, para el cuerpo y para el ser humano en sí, para el alma y para el ego y para muchas cosas. Si no, no serían tentaciones, ¿verdad? Si no nos sintiéramos atraídos, no serían tentaciones. Dice la palabra que de nuestra propia concupiscencia somos seducidos, somos atraídos. O sea, concupiscencia son los deseos que batallan dentro nuestro y que son como debilidades o tenemos cierta debilidad hacia algunas cuestiones. Entonces está hablando de eso, está hablando de no amar el sistema mundo. Por eso cuando antes en la iglesia se decía, no, y tal persona que no la veo más en la iglesia, no, se fue al mundo o se volvió al mundo. No están diciéndose se fue de la tierra o se fue a otro país. Lo que están diciendo es se salieron del reino de Dios para volverse al sistema mundo, que en la Biblia muchas veces ejemplifica con Egipto, con Babilonia, sistemas contrarios a Dios. Y en este sistema Dios queda totalmente fuera. Dios queda totalmente fuera. Por eso dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el Padre no está en él. Y es más, en otro versículo dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Fuerte. En realidad dice, lo podríamos traducir como el que ama o permanece en este sistema, habiendo nacido de nuevo, porque la cuestión es esta, nacer de nuevo. Uno si no nace de nuevo, ¿cuántos vieron la película Matrix? ¿Cuántos la vieron? ¿Sí? Que vive todo el mundo en una realidad, pero es una realidad virtual, y entonces cuando el tipo se entera y de toda la verdad, ¿cómo es? Cuando sale la realidad, dice, no, pero yo en la Matrix estaba re piola, estaba re tranquilo. Acá salgo y es una guerra. Bueno, muchos de nosotros nos gusta la Matrix y somos muy amigos de la Matrix, no queremos salir. Entonces, por eso dice, no ames al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque el sistema mundo es contrario al sistema Dios. Y recuerden que es el espíritu del anticristo que rige este mundo. ¿Sí o no? Si no, a ver, hoy que más que nunca se habla de los derechos, se habla de proteger a las minorías, de la individualidad, de la libertad. Y todo el mundo pone el grito en el cielo y hay manifestaciones impresionantes cuando se pasa que aparentemente se ha violado algún derecho, siempre y cuando sea del sistema mundo. O sea, si queman iglesia, no pasa nada, no vas a ver marchas multitudinarias en la calle reclamando por justicia por las iglesias que queman, por aquellos que le cortan la cabeza dentro de una iglesia, por ejemplo, a los cristianos que matan. Sabemos que miles de cristianos mueren por días en Asia, en África, por el solo hecho de su fe. No vas a ver en la ONU no vas a ver grandes discusiones por este tema, porque no está en su agenda, porque eso es sistema Dios, no es sistema mundo. Entonces uno dice, ¿cómo es el mundo del revés? Para nosotros es revés. ¿O será que nosotros vivimos al revés? ¿O será que nosotros vivimos en contracorriente? Sí, en el mundo vivimos en contracorriente. Es como ir en contramano, ¿no? En una avenida. No es fácil, pero lo hablábamos con los chicos hace un ratito. Y yo me acuerdo de un rapero cristiano que dice que solo a los peces muertos se los lleva la corriente. Es fácil ir con la corriente, solamente tienes que hacer la planchita y te lleva. Pero ir en contracorriente y vivir en contracorriente es difícil. Cuando vos querés encajar en el mundo y no encajás, una vez estamos hablando de los que han nacido de nuevo. Porque los que no nacen de nuevo no pueden ver ni entrar en el reino de Dios. Para entrar y ver y pertenecer tenés que nacer de nuevo. Y eso es una transformación total del ser interior que se manifiesta en el ser exterior, en todo lo que haces, en todo lo que pensás y cómo mirás y cómo sentís, y vas viviendo una transformación. La santidad o la santificación es instantánea, pero también es progresiva, es un proceso. Donde antes amabas y estabas tan inserto en el mundo que no te dabas cuenta, pero ahora te empezás a dar cuenta, tus ojos son abiertos por la revelación del Espíritu Santo y comenzás a dejar cosas del mundo, del sistema mundo, que antes te parecían bien, pero hoy sabes que es pecado por la convicción del Espíritu Santo. Entonces ya cada vez encajas menos. Y en ese proceso de la vida cristiana, uno cada vez encaja menos en el mundo, en el sistema mundo. Y no estoy diciendo que nos alejemos, todo lo contrario, sino que cada vez tiene que haber menos mundo en nuestro corazón. Cada vez tiene que salir más. Tenemos que ser llenos de Cristo, de su reino. Si no, no hay manera. Si uno no nace de nuevo, es imposible. Entonces no debemos amar al mundo. Bien, ¿quedó claro qué es el sistema mundo? Más o menos, por lo menos. Un pantallazo.
quiero ir más rápido. Entonces no entremos en discusiones tontas. No, esto es del mundo, esto es de Dios, esto es del diablo. Cosas que no tienen sentido. Vamos a lo profundo de qué es de Dios y qué no. Qué es contrario a Dios. No, los tatuajes, pastor. Uf, qué tema. Qué discusión. Pero, a ver, yo creo que son discusiones que no hacen a la salvación. Entonces, por todo esto que te digo, por eso nosotros no ponemos nuestra esperanza en ningún sistema político ni en hombre alguno o mujer alguna que pensamos que nos va a salvar. Hoy, ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos va a sacar de esta situación? Ahora parece aquel, votemos a aquel. No, de acá a 8 años, no, aquel otro. ¿Por qué? Mirá lo que hizo. Y así estamos y vamos y venimos. Te lo digo desde ya y vos lo sabés, no hay hombre, mujer que vaya a solucionar o traiga una solución definitiva para la realidad actual que vivimos. Sí, creemos firmemente en que tiene que haber hombres y mujeres, hijos de Dios, insertos en el sistema mundo en todas las áreas. Y si Dios te llama al área de la política y para que ejerzas un cargo público, gloria a Dios. Y te vamos a apoyar y te vamos a alentar y te vamos a instruir para que seas luz y sal allí en medio de la oscuridad donde se necesita, para que seas la levadura que leuda toda la masa, porque la levadura, si no la metes en la masa, no sirve para nada, y si la luz no la llevas a la oscuridad, no sirve para nada, y si la sal no la tirás en la comida, no sirve para nada. Tiene una función. Así que aquellos que tienen un llamado a la política, dale para adelante. Necesitamos cristianos allí. Pero no trances con el mundo. Nos comentaba una mujer cristiana, ella es concejal, creo, y ha estado en la OE ahora y demás, una mujer muy importante, cristiana, y ella decía, si ustedes se sorprenderían la cantidad de cristianos que están hoy en funciones de gobierno en los diferentes municipios, provincias, aún en la nación. Hay muchísimos. Ahora la cuestión es ¿por qué no se nota? Ella decía, ¿saben qué? Hay muchos de ellos que están allí, pero están por la carrera política, no están por los intereses del reino de Dios. Entonces, ellos votan de acuerdo a lo que el partido o la línea que le bajan. Entonces dice, ustedes pueden creer que hay cristianos que han votado a favor de la ley de aborto, cristianos políticos, pero lo han hecho no por su convicción, sino para no perder su puesto o su posición política. Entonces, si vamos a estar en el mundo con los valores del mundo, déjalo ahí, déjalo ahí. Bien, este es el sistema mundo. Ahora, esta es una pésima noticia y sabemos que es así y ha sido así. El mundo entero está bajo el maligno, pero hay una buena noticia. Hay una buena y muy buena noticia. Y es que Cristo vence al mundo. Cristo vence al mundo. Y esa es una excelente noticia. Cristo venció al sistema mundo. San Juan, capítulo 12, versículo 27 al 33. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque si no nos sentimos frustrados, hacemos un montón de cosas, militamos, trabajamos, aportamos, y vos decís, y no veo ningún cambio real, queriendo cambiar el sistema. El sistema, somos antisistema, convénzanse, somos antisistema, vamos en contramano, y nosotros haciendo fuerza para encajar en el mundo. ¿Sabes qué? Bueno, ya lo vamos a leer. San Juan 12, 27 al 33. Jesús abre su corazón y dice, ahora está turbada mi alma. Estoy triste, estoy afectado, estoy con temor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él sabía lo que venía, el sacrificio, el dolor, el quebranto. Estoy mal, pero ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, pasa de mí esta copa si es posible. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que había venido. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y él estaba hablando de que llegaba la hora de su sacrificio. Y a partir del sacrificio de Jesús comenzaba el juicio para este mundo y la liberación de Satanás. O sea, sacar a Satanás del medio. Echar fuera a Satanás. Ahora, eso sucedió
a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y esa victoria de Cristo sobre Satanás, sobre la muerte, dice la palabra que Él expuso al diablo y a las huestes potestades, los exhibió públicamente clavándolos, clavando el decreto en la cruz, que nos era contrario. En realidad Jesús, así como Jesús nos reveló al Padre y nos mostró al Padre, Jesús reveló cómo funciona el mundo espiritual y este sistema espiritual de gobierno también sobre la tierra. Entonces Jesús dice, ahora llega el juicio para este mundo y para echar fuera a Satanás. Y efectivamente lo logró a través de la cruz. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, Jesús, para que en mí tengáis paz, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, al sistema. Van a tener aflicción. ¿Cuál es la fuente de esta aflicción? El mundo, el sistema. Algunos dicen, si Dios existiría, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tantas muertes, tanta injusticia, tanta violencia? ¿Saben por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a sacarlo del medio. Y estas cosas, dice Jesús, les he hablado para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y esta es la buena noticia. Primera de Juan 5:4. Miren lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. La fe en Jesucristo y en su sacrificio. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Sos más que vencedor en Cristo Jesús. El maligno dice que a los que están en Cristo el maligno no les toca, no te puede tocar. La fe que tenés vence al mundo. Y vos que sos nacido de Dios, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Pastor, estoy peleando con el mundo hace tantos años. Tenés el poder de Dios para vencer. Tenés la nueva naturaleza de Cristo dentro tuyo para vencer al mundo y su sistema y su tentación. Entonces, esta noticia de que Cristo vence al mundo, sabemos que Él lo hizo y que lo hará. Él venció al mundo. Pero ¿sabes qué? Él venció a Satanás, es cierto. Pero Satanás sigue activo hasta que Cristo venga en su gloria y en su reino definitivamente. Pero mientras tanto, en este periodo, que ya van más de 2000 años, que es la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo y de la iglesia, el tiempo, la era del Espíritu Santo y de la iglesia, hay una batalla aquí en esta tierra tremenda, espiritualmente hablando. Jesús vino. ¿Para qué vino Jesús? Usted que lee la Biblia. Para deshacer las obras de Satanás. ¿Para qué más vino? Para recuperar lo que se había perdido. Para que tengamos vida eterna. Para que seamos salvos. Todo eso. Para eso vino. Para eso dio su vida. ¿Y para qué más? Para traer aquí a la tierra, ¿qué cosa? Traer a la tierra el reino de Dios. Jesús vino a mostrarnos al Padre, a salvarnos a través de su sacrificio y a establecer el reino de Dios en la tierra. Mira lo que dice San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Esto me encanta. San Marcos 1, 14, 15 dice: Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino a hacer o qué venía haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así comienza el ministerio de Jesucristo. Esta es la primera predicación de Jesucristo. Entonces vemos que Él vino a establecer el reino. Él trajo el reino de Dios. San Juan 18, 33 al 38. Hoy vamos a leer mucha Biblia. San Juan 18, 33 al 38. Aquí vemos a Jesús ya ha sido arrestado. Los judíos lo traen delante de Poncio Pilato, que era el regente romano sobre Judea. Lo traen para que él los condene, porque ellos dicen: nosotros no tenemos autoridad para matar a este hombre, pero vos sí. Y lo traemos delante tuyo para que vos sentencies a muerte a este hombre. Entonces Pilato volvió a entrar, después que habla con los judíos, vuelve a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu crimen? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores o mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y allí terminó la conversación. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Sabemos cómo termina la historia. Jesús es entregado. Pilato les da a elegir a los judíos liberar a Barrabás, que era un asesino, o a Jesús. Ellos dicen, libera a Barrabás, crucifica a Jesús. Y bueno, así es como continúa la historia. Pero vemos aquí Jesús diciendo, mi reino no es de aquí. Y dice, ¿eres tú rey? Eso lo decís vos. Pero para esto yo he nacido, le dice Jesús. Para esto nací, pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mis seguidores no dejarían que me entregues a los judíos que me maten. Pero para esto he venido yo. O sea, mi reino no es de aquí. ¿Qué quiere decir mi reino no es de aquí? Jesús, es más, muchos de sus discípulos lo seguían porque pensaban que él iba a ser un líder político, un rey prometido, que iba a liberar a Israel de la opresión del imperio romano, que era terrible lo que ellos vivían. Es más, Jesús dentro de sus discípulos tenía algunos celotes, y los celotes eran considerados por Roma como terroristas, que eran aquellos que peleaban y hacían guerras de guerrilla para poder liberar, hacer daño a los romanos para que se fueran de esa tierra. Tenía un par de revolucionarios que hoy andarían con bombas molotov, con la cara tapada, tirándole piedra a la policía. En ese tiempo era espada, cuchillo contra los romanos. Esos eran los discípulos de Jesús. Y cuando venían y ellos le decían, Señor, cuando viene la madre con los hijos de Zebedeo, creo que eran, le dice, Señor, te pido que cuando vengas en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda. Acomódalo más o menos. La madre, encima el tipo grande, la barba, venían con la mamá. Mi mamá dice, no sé, si Señor puede acomodar ahí. Y él le dice, ustedes no entienden nada, no entienden nada. Mi reino no es de acá, no es un reino político. No se trata de posiciones, no se trata de autoridad. Autoridad, entiéndase, humana. Y ellos no entendían. Aún muerto Jesús, cuando murió Jesús, muchos dijeron, ya está, se acabó. El sueño, el anhelo que teníamos de que Él era el Mesías que nos iba a liberar, se murió con Él. Luego entendieron cuando resucitó. Pero mientras, creían que iba a ser un gobierno político, que iba a venir como un guerrero a liberarlos. Ahora Jesús dice todo lo contrario. Mi reino no es de aquí. Y cuando lo vienen a arrestar en el huerto de Getsemaní, y viene el guardia del templo y Pedro saca la espada y le corta la oreja. Y que Jesús agarra la oreja en el suelo, del suelo, y le dice a Pedro, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Y le pega la oreja al tipo y le sana la oreja y se lo llevan arrestado. O sea, él no venía a liberar nada con violencia. No venía a sacar un reino a través de la violencia. Él vino a establecer el reino de Dios con su propia vida y su propia sangre. Por eso esta es la fe que vence al mundo, de nuestra fe en Él. Esa es la victoria. Mi reino no es de aquí, dice Jesús. No es un reino terrenal, es un reino espiritual. Mi reino no tiene fronteras, no es un territorio físico. Mi reino está en todos lados. Donde hay un hijo de Dios, ahí está mi reino. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Versículo muy conocido. Jesús diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Todo lo que necesitan. Todo por lo que se preocupan, se afanan, se matan, se roban, trabajan. Busquen primeramente el reino de Dios y vivan su justicia en la tierra. Busquemos primero el reino de Dios. Esta es la manera de vencer al sistema mundo. O sea, lo que Jesús vino a traer es antisistema. Rompe el sistema, lo quiebra, porque es contrario al sistema. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto no es chamullo, no es un relato
No es un discurso religioso. Por eso cuando Pablo les dice, cuando yo fui a ustedes no fui con palabras de humana sabiduría, sino fui con demostración de poder en el Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada o basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que su fe no esté basada en alguien que los convence, sino en la experiencia con el poder del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es poder, no es escondernos, aislarnos, es manifestar el poder de Dios. La palabra dice que la tierra gime, la creación gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios y que manifiesten el poder de Dios a todo lugar donde vayan, porque el reino de Dios no es un territorio físico. Si bien Dios asigna territorios estratégicamente, pero es manifestación del poder de Dios allí donde estés y a donde vayas. El reino de Dios en la tierra está representado por la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. ¿Esto? No. La iglesia, el cuerpo, nosotros. Esto es lo que hacemos acá, venimos, cantamos, leemos la Biblia, oramos. Eso es mucho más que eso. Es mucho más que esto. Mucho más. El reino de Dios no podemos medirlo. Es un reino y es inconmovible. No puede ser derribado, no puede ser. Un reino cae cuando generalmente se levanta otro reino mayor. Un imperio cae cuando otro imperio lo conquista. Pero el reino de Dios no puede ser conquistado. Ni la muerte puede vencernos. Esta es la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo, y lo será hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Así que nos toca a nosotros manifestar el reino de Dios. Jesús nos envía al mundo para establecer su reino. Él nos envía a establecer su reino. San Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Quién sabe de memoria lo que dice San Juan 3:16? No lo pongas, borra. A ver quién me lo dice de memoria. Porque de tal manera, haga así, amó Dios al mundo que ha dado, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponelo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera línea, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A quién amó? Pero el mundo no había que odiarlo, no había que alejarse, no había que aislarse. Hay que amar al mundo, como lo amó Cristo, como lo amó el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió para condenar al mundo, sino para que el mundo tuviese una oportunidad de ser salvo a través de Jesucristo. Dios ama al mundo, al sistema, a la tierra sí también, pero al sistema, a la gente que vive bajo este sistema. Dios ama al mundo y dio la salida para ser libre de este sistema. ¿Cuál es la salida? Jesucristo. Esa es la fe que vence al mundo. San Juan 17:18. Hermanos, el campo no es la iglesia, el campo de acción. El campo es el mundo. San Juan 17:18, Jesús, orando al Padre, dice, orando por nosotros, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? ¿A dónde nos envió? Al mundo. No dijo aíslense del mundo. No, vayan al mundo. Eso sí, no amen el mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Es más, Jesús orando dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Vamos a sufrir muchas cosas por estar en contra. En contra, entiéndase, viviendo fuera o viviendo en otro reino. Si vos te mudás de país, lo hablamos también con Hugo hace un rato, él me decía, imagínate un argentino en Suiza, ¿no? Que llega así, o en otro país, no sé, pensá algún país desarrollado, y seguramente nos llevaría un tiempo de adaptación, pero te tenés que adaptar al lugar donde estás. Leyes, costumbres, la constitución, bandera diferente, idioma diferente. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros vivíamos en un sistema y de a poco vamos desaprendiendo ese sistema y aprendiendo el sistema de Dios, el reino de Dios, con sus leyes, con su bandera, con su rey, con su constitución, que está en la palabra.
El campo es el mundo. Dios nos envía al mundo. Ahora, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ya te diste cuenta que no es fácil, ¿no? Posiblemente hayas perdido ya amigos o relaciones, o te miran medio raro, o ya no es lo mismo. No, ¿qué te hace ahora el pastor? Mormón, me gritaban antes, ¿no? ¿Qué te hace él? ¿Qué hace todos los días en la iglesia? Pues yo te conozco bien a vos. ¿Qué te hace ahora el santo? Porque ya no vivimos bajo el mismo sistema. San Juan 15, 18, 19. No, miren, Jesús dice, si el mundo os aborrece o los desprecia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, que ya no lo son, el mundo amaría lo suyo. Pero aunque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, ustedes que estaban en el mundo, de ahí los elegí yo. Por eso el mundo los aborrece, porque ya no son del mundo. Porque el mundo ama lo suyo y lo que no es suyo lo repele, lo rechaza. ¿Y sabes qué? El mundo se da cuenta, el mundo reconoce lo que es suyo y lo que no. Así que quédate tranquilo. Te pueden amar, te pueden odiar, pero todos llegamos en un momento a esa conclusión. Ya no me importa. Hay un punto donde decís, ya no me importa lo que digan, lo que opinen. Ya está, ya pasé esa ¿qué van a decir mis amigos, mi familia? Te desprecian. Hay gente que la han echado a la calle por seguir a Cristo. Los han golpeado, los han matado. Pero no esperen que el mundo los ame. Dice, porque si el mundo los aborrece, sepan que primero me han aborrecido a mí antes que a ustedes. O sea, porque me desprecian a mí, dice Jesús, a ustedes los van a despreciar. Porque es a mí y yo estoy en ustedes, por eso te desprecian. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo feliz con lo suyo y se recrea y se alegra. Ahora vos entrás y ¿qué te ha pasado que has entrado en algún lugar, una reunión, algo y como que el ambiente se corta porque ellos perciben que hay algo raro, hay alguien extraño acá? Para los que juegan al Among Us, están los tripulantes y están los impostores. Entonces acá hay un impostor en esta nave y si lo descubrimos lo vamos a echar fuera. ¿Es así o no es así? Entonces a veces queda fuera de conversación. Vos, tu opinión no vale porque vos son locos religiosos. ¿Qué me importa lo que vos opines? Ellos pueden opinar lo que quieren, vos no. No esperemos que el mundo nos ame. Cuando vos te sacás esa mochila de encima de que todo el mundo te tiene que amar, ya está, sos libre para hacer lo que tenés que hacer, sin esperar la aprobación de todos. Ahora, si el mundo nos ama, pregunto yo, si estamos muy cómodos con el mundo, ¿qué está pasando? Y, ojo, no quiero decir que todo el mundo te va a estar peleando con todo el mundo te va a despreciar, no todos, pero si yo pensaba esto cuando era más chico, claro, si yo vivo como ellos, va a estar todo bárbaro y todo bien. Y si yo tengo los mismos valores y nos reímos de lo mismo y hacemos lo mismo, pero cuando vos empezás a salir de ese reino, de ese mundo, ellos primero es todo extraño, pero después te dicen, no, esto va en serio, y después hasta te respetan. Bueno, es tu vida, no te invitamos más, porque sabemos que vos ya de entrada decís que no, pero no esperemos que el mundo nos ame. San Marcos 16:15, por último, 16:15 al 20. La gran comisión. Jesús ya resucitado y antes de ascender al cielo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Hagan qué? ¿Vayan por dónde? Por todo el mundo. ¿Y hagan qué? Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque permanece en condenación, porque no accedió a la salvación, no quiso. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, mientras los músicos pueden estar pasando, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. La gran comisión es nuestra misión. Es el encargo de Jesucristo para nosotros, para ir y establecer el reino de Dios. A toda criatura, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos en las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Y ellos salieron, obedecieron. Y ellos predicaban la palabra y Dios confirmaba con señales la palabra. Hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te convenciste o todavía no? Te decía al principio que tal vez te preguntaba cómo estabas, tal vez has estado desanimado, apagado. Esta cuestión nos ha afectado de muchas maneras, pero hay algo que es cierto. Tal vez el fuego se te fue apagando, la pasión por servir a Dios. Tal vez dejaste de hacer muchas cosas, pero te puedo decir algo. Si estás desanimado, comienza a cumplir con la comisión. Conéctate con el propósito y serás avivado o reavivado en el fuego de Dios. Empezá a servir de nuevo, empezá a vivir de nuevo, empezá a orar por los enfermos, empezá a predicar el Evangelio. Llénate del Espíritu Santo, habla en nuevas lenguas, lleva el reino de Dios a todo lugar. Te vas a dar cuenta cómo la vida vuelve, cómo vuelve la alegría, el gozo de tu salvación y de servir a Dios. Debo invitar que se pongan de pie.